era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal. Era su borde asomada una rosa inmaculada de un clavel. Era un viejo jardinero que cuidaba sin esmero de un vergel. Lleva la rosa a un tesoro. Ustedes perdonen, son muchos los años y no me acuerdo de todo, pero con este poema titulado Las Rosas, de los hermanos Ángeles Quintero, audicioné en una estación de radio en Mayagüez. Esto fue después de la masacre. El psicólogo me dijo que para que calmara mis nervios me pusiera a escuchar música, teatro, que escribiera poemas, y así fue como comencé a recitar. Luego de un tiempo me fui para San Juan y allí continué recitando hasta que la esposa de don Pedro Albizu Campos, el maestro, porque así era que yo le llamaba, el maestro, ella me dijo que era necesario que yo hiciera ciertos estudios para que pudiera ir por todos los escenarios del mundo. Y ella le escribió a unos maestros en Cuba y así fue como salí para Cuba. Y compañeros, que muchos pisos tuve que lavar en Cuba, porque las cosas antes allá no eran como son ahora. Luego de 2 años regresé a Puerto Rico, donde hice varios recitales. Recuerdo que en el Teatro La Perla en Ponce gustó muchísimo un poema de Párez Matos que decía: por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba macumba cantón de bámbula, rumba macumba cantón de bámbula, rumba macumba cantón de bámbula. ¡Qué de recuerdos! Y cuando me despedí de mi pueblo en el Teatro Tapia, sí, porque la persecución política después de la masacre fue terrible. Hubo un poema de Julia que gustó muchísimo. Ay, 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 que esclavo fue mi abuelo, es mi pena, es mi pena. Ay, 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 si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza. Y así fue como salí para México en el año 45, donde viví 16 años. ¡Qué de recuerdos! Tuve muchísimos éxitos en mi carrera artística. La crítica comparaba mi voz con la voz del poeta norteamericano Langston Hughes. Decían que yo nací para decir esos versos de Langston Hughes: yo también canto América. Bueno, pero eso es otra historia. Hoy quiero contarles lo que considero uno de los momentos más significativos de mi vida. Este suceso se remonta a la década de los 30. Para aquel entonces, ni el gobierno colonial, ni su amo imperialista podían permitir la actividad de los nacionalistas. En el 1936 se fabricó un asunto de armas supuestamente encontradas en la casa de un nacionalista en Mayagüez y condujeron a juicio federal a todo el liderato del partido. Condenaron a Albizu y demás dirigentes en julio de ese año. Primero los llevaron a la cárcel de la Princesa y en junio del siguiente año los trasladaron a la penitenciaría federal en Atlanta, Georgia. El crimen era el de conspirar, derribar y destruir por medio de la fuerza el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. 10 años en Atlanta. Esta fue la condena. No podíamos cruzarnos de brazos ante esta afrenta. Primero, nosotros teníamos sentido de patria. No reconocíamos la imposición de los Estados Unidos como gobierno. Después, lo de las armas era mentira. Teníamos que protestar el encarcelamiento de nuestro apóstol y el de los líderes nacionalistas. Estábamos enardecidos y la lucha estaba en alto. Ya habíamos sufrido la matanza de Río Piedras. Todo vino rápido, una cosa tras la otra. Con los líderes presos, los secretarios generales de las 8 ciudades más importantes formaban en esos momentos el comité central del partido. Y los interinos nos avisaron a nosotros, a los cadetes y a las enfermeras del Ejército de Liberación que teníamos que ir a Ponce para ayudar a los
ponceños en una manifestación de apoyo a la libertad de los presos nacionalistas. Al día siguiente se conmemoraba la abolición de la esclavitud. Y salimos para Ponce. Era Domingo de Ramos del año 1937. Salimos de Mayagüez en guaguas que alquilamos. Me acuerdo que eran de color rojo. Por las ventanas de esas guaguas vi pasar muy de cerca las otras, en las que iba la policía, llamadas por el pueblo las flotas rojas. Y los policías pasaron sonrientes. Ellos sí sabían lo que iba a pasar allí ese día, nosotros no. El viaje era más o menos de 2 horas, entre Mayagüez y Ponce. Cuando llegamos nos reunimos en una casa, esperando que nos vinieran a recoger. Vimos también allí policías por todos lados, pero nosotros estábamos acostumbrados a eso, a que la policía entrara y nos allanara la casa. A mí me habían allanado la casa 2 veces desde que Albizu estaba en la cárcel. Cama por cama me revisaban todo buscando armas. Así es que no pensábamos nada en particular, aún cuando veíamos tanta policía. Estábamos reunidos en la Junta Nacionalista. Era la 1 de la tarde. Vimos que nuestros dirigentes discutían, salían y entraban, y al poco rato subimos que habían ido donde el alcalde, porque se había dado permiso para la manifestación de ese día, y hace un cuarto de hora que lo había mandado a suspender. Al fin, nuestros dirigentes nos dieron la orden y salimos todos, tanto hombres como mujeres, porque primero se acordó que nosotras las mujeres no saliéramos, pero después dijeron que sí. Cuando formamos en la calle, ahí estaban los policías en el orden que tenían planificado de antemano. Cuando ya íbamos con nuestras banderas y todo, me dijo una muchacha: ay, Dominga, fíjate cómo están las armas. Y yo le dije: sí, las estoy viendo, pero tenemos que seguir adelante. Yo no te quiero decir que yo no sentía miedo. Tal vez sentí miedo, pero yo lo que tenía era un coraje inmenso. Entonces seguimos de frente. Los cadetes de Ponce se pusieron en formación, los de Mayagüez detrás, y más detrás íbamos nosotras las mujeres. Primero las de Ponce y después las nuestras con nuestras banderas. Mandaron a tocar el himno La Borinqueña, nos saludaron, y dijo el cadete López de Victoria: ¡de frente! ¡Firme! ¡Marchan! Al decir esto, él ignoró todo lo que tenía delante. Marcharon y todas las armas comenzaron a disparar. Yo todavía no sé qué pasó allí ese día, porque a mí no me mataron. Yo estaba expuesta y sentí cuando quitaron el seguro a las ametralladoras. En aquel instante yo también miré y vi que muchos se tiraron al suelo, porque lanzaron gases lacrimógenos que no sé de dónde vinieron. Yo me sentía asfixiada y los policías igual, pero yo no recuerdo haberlos visto con caretas antigas. Sé que según iban cruzando las balas, iban cayendo los de adelante. Entonces yo, con un muchacho que estaba cerca de mí, corrí para atravesar la calle. Y porque cada uno corría hacia donde se podía auxiliar, y nosotros teníamos una casa enfrente, una casa palacio que era de un azucarero. Nosotros corríamos para allá, que nos quedaba más cerca, y nos amparamos. Yo no miraba a la policía ni quién tiraba, sino que corría a auxiliarme cuando veo que cruza y que haya herido una persona, y en ese segundo veo la bandera en el suelo, y cogí la bandera llena de sangre y seguí con ella. Recogí la bandera y seguí mi paso. Vino una cadete y me dijo: Dominga, ¿está muerta? Porque yo como que me caí un poco. Me agarró y seguimos para el frente de la casa, que estaba cerrada, portal y todo. ¿Sabes qué hicimos? Nos abrazamos todos y nos recostamos de la pared, y ahí recostados esperamos que nos mataran. Y entonces uno de los muchachos se subió al hombro de otro y saltó al portal y abrió la casa, y fuimos como una avalancha para adentro. Ahí tenían unos canastos anchos en que traían la ropa blanca todas las tardes las planchadoras. Nosotros acostamos a todos los que estaban heridos en la sala. Entonces cogimos toallas y las rompimos para vendar. Esa fue la situación dentro de aquella casa esa tarde. Cuando vino la dueña,
ella estaba hecha un mar de lágrimas y me dijo a mí, pues como yo tenía las insignias, sabía que era la jefa, me dijo, yo hablé con mi abogado y me dijo que los dejara aquí. Yo no le contesté nada, no tenía aliento para hablar, no descansaba en mi vida. Y mira que yo tengo muchos años, he sentido una rabia como aquella. No sé, no me ha gustado nunca tener un arma para dispararle a nadie, pero si a mí me dan un arma ese día, bueno, entonces sí es verdad que yo no estaría aquí diciéndolo, porque yo a todo lo que hubiera podido tirarle, le hubiera tirado. Ahí nos quedamos más o menos pasada una hora, y a la hora vino la señora y nos dijo que la policía estaba allí dentro de la casa, y que saliéramos porque estábamos presos. Entonces ella ordenó que se llevaran los heridos. Se los llevaron y nosotros salimos y nos pusieron presos. Y ahí estaban los muertos a mis pies. Eran 22 muertos. 20 de los muertos eran nuestros, y un policía y un soldado. Allí es de donde salió la leyenda esa del primer disparo. Dicen que un policía se cuadró, que se emocionó cuando saludamos la bandera y los otros policías le tiraron. Ese fue el primer disparo, ese que estuvo mucho en los periódicos. No querían decir la verdad y ese muerto nos lo achacaban a nosotros. ¡Imposible! ¡Imposible! Si ninguno de nosotros estaba armado. Fíjate, éramos jóvenes y como es la juventud, y hacia Ponce muchos venían bromeando en la guagua y todo eso, aunque también muchos de nosotros veníamos callados, como si presintiéramos que ese día no nos iba a brindar buenos resultados, un poco preocupados, no como otras veces, estábamos distintos, y luego ante nuestros ojos los muertos, desgarrados a nuestros pies, porque se dice que allí se estrenaron esas balas explosivas que tenía Mussolini. También murió una niñita que vino a ver la manifestación con su padre y le tocó una bala. Estaba destrozada. Aparte de los 22 muertos, hubo muchísimos heridos. Uno de ellos, un muchacho, escribió con su sangre en una pared: ¡Viva la República! Abajo los asesinos. Nosotros pasamos toda esa tarde de la masacre en la cuartel de la policía. El pueblo entero se unió a nosotros, los abogados, nadie durmió en esos días, todo el mundo corriendo de un lado para otro. Después de eso vino la investigación Hayes. El señor Hayes entrevistó hasta el gobernador. Dicen que cuando fue a pedir declaración al palacio, cuando llegó al recinto, los policías andaban detrás de él de un lado para otro. Llegó y el gobernador estaba sentado y el gobernador le tendió la mano para saludarlo, pero el señor Hayes no le quiso dar la mano. Esa acción quiere decir mucho. Y así, también después de tomar todas las declaraciones de San Juan, salió para Ponce y fue a todas las clínicas y hospitales, porque la cantidad de heridos era algo tremendo. Y de todos cogió declaraciones. A mí me tocó declarar a las 2 de la madrugada. Y a esa hora el señor Hayes no dio señales ni que tenía sueño ni de que tenía cansancio. Estaba aquello lleno. Gente de la universidad, intelectuales, estaban todos esperando las declaraciones. Cuando me tocó declarar, yo lo que dije a él fue lo que vi, exactamente, limpiamente, y que recogí la bandera a mi paso. Y entonces él me dijo: ¿y por qué? Si usted estaba en peligro de muerte, recogió esa bandera en vez de irse a salvar su vida. Y yo le respondí: porque mi maestro me enseñó que la bandera de la patria nunca debe caer al suelo. Y él me preguntó: ¿y quién es su maestro? Yo le respondí: el doctor don Pedro Albizu Campos. Después de esa entrevista, él se ponía de pie cada vez que me veía pasar. Luego de concluida la investigación, el señor Hayes preparó un informe que decía: cuando comenzamos nuestra investigación no quisimos llamar nuestro comité para la investigación de la matanza de Ponce, para referirnos a la tragedia de
el caso de Ponce, el motín, la algarada y por cualquier otra expresión que indicara nuestro deseo de ser objetivos. Después de haber oído toda la prueba, hemos llegado a la conclusión de que el pueblo de Ponce le ha dado el único título descriptivo posible. Esta fue la masacre de Ponce. Años más tarde, ya viviendo yo en Cuba y estaba invitada para un recital y para decir uno de mis poemas, era un día de las madres. Y cuando empezaron a repartir flores a las madres de los mártires, de pronto sale un niñito como de 12 años y vino hasta mí y me dijo: toma esta, Dominga, porque a tus hijos te los mataron en Ponce. Yo en ese momento vi a aquellos muchachos que éramos compañeros, que iban conmigo a Ponce, que estábamos bromeando, porque éramos jóvenes, íbamos bromeando. Los vi tendidos a mis pies a todos ellos con sus vientres abiertos. Fue lo que se llama un campanazo que resonará para siempre, para que yo comprendiera definitivamente cuál es mi verdadera misión. Fue la bandera caída en Ponce y alzada en Ponce otra vez entre mis manos. Era la juventud despertando a la vieja generación. Y yo, Dominga de la Cruz Becerril, he sido testigo de que esta masacre no mató las ansias de libertad de nuestro pueblo, sino que todavía la sangre inocente derramada allí ese día clama por justicia y grita: ¡viva la República! ¡Abajo los asesinos!